Hola, bienvenidos a este podcast llamado Ciudad R. Yo soy Roberto Díaz y en este podcast hablaremos de temas de programación, de libros y de mejora personal. Ok, hola, ¿cómo estamos? En este episodio de Ciudad R vamos a hablar sobre cómo aprender Spring Framework. Entonces, actualmente yo todavía no sé este Spring Framework, estoy aprendiendo por mi cuenta, pero creo que podemos hablar un poco sobre cómo lo estoy haciendo, qué es lo que he encontrado, qué nos puede servir y qué no. Si tú también estás pensando en aprender Spring Framework o tal vez cualquier otro framework de otro lenguaje de programación, este podcast te va a poder ayudar. Entonces, en primer lugar, vamos a ver por qué los frameworks son importantes, ¿no? Entonces, los frameworks son importantes porque nos van a proveer de una especie de herramientas para hacer el desarrollo de software más rápido. Entonces, ahí los ejemplos de frameworks van a variar por lenguaje. Por ejemplo, para PHP tenemos el famoso Laravel, antes tenían creo Symfony. Para Python tenemos el, el Django y Flask. Y para allá pues es Spring. Entonces es actualmente el más dominante. Creo que también había Swing, pero ya creo que ya no es tanto como Spring. Entonces, básicamente eso es lo que nos va a ayudar a un framework. Entonces, tal vez otra pregunta que es normal que te hagas, ¿cuándo va a ser un momento correcto para empezar a utilizar un framework, ¿no? Entonces, basado en mi experiencia, puedo decir y viendo lo que más o menos recomiendan otros software developers, la mejor forma de aprender un framework es una vez ya teniendo un dominio de un lenguaje de programación. O sea, más o menos ya conocer los fundamentos, más que todo. No tanto un dominio general, pero digamos saber los fundamentos de lo que es un lenguaje de programación, del lenguaje de programación que en el que quieres usar el framework. Por ejemplo, digamos que en el caso de Java, ¿no? Estás aprendiendo Java, recién estás aprendiendo tus if statements, es tu primer año en Java, digamos, en la universidad, o recién estás tú tocando Java por tu cuenta, no te vas a ir de frente al framework si eres un principiante. Primero tienes que saber los fundamentos, saber cómo funcionan los objetos, la orientación orientada a objetos, el polimorfismo, inheritance, data abstractions, encapsulation, todo eso primero. Y una vez que sepas cómo funcionan esas cosas, recién puedes saltar al framework. Es lo mismo que, es lo mismo que nunca vas a escuchar que una persona, un novato, va a aprender a programar de frente en React, ¿no? Primero tienes que es por pasos, ¿no? Primero tienes que aprender tu HTML, después tu CSS, después tu JavaScript y ya después, una vez que aprendes los fundamentos de JavaScript, saltas al framework, ya sea en este caso para JavaScript, Angular o React. Pero antes no, entonces eso es lo primordial, ¿no? No hay que cometer ese error. Ah, por otro lado, yo he empezado, más o menos te voy a contar mi experiencia. Yo tengo una suscripción para Pluralsight y es un sitio de software donde, bueno, es una website donde puedes aprender muchas cosas relacionadas al desarrollo de software y también diversos temas, ¿no? Puedes aprender también sobre security y hasta sobre machine learning y temas así. Entonces me fui a ver, tienen ellos este programa que se llama Paths, en los que te dan un path, ¿no? Por ejemplo, tienes el path para aprender Java y el path para aprender Python y cosas y diferentes lenguajes de programación. En este caso hay un path que es para aprender Spring. Entonces decidí probar este path. Entonces el primer curso que en el que llevé fue uno de que más o menos ellos te dan, ¿no? Entonces más o menos para Spring son un total de 11 cursos o de 11 clases, cursos le vamos a decir, ¿ok? 11 cursos en los que comienzas pues están separados por tres niveles, ¿no? El nivel
el principiante, el beginner, después está el intermedio y después está el avanzado. Entonces, el primer video, ya acá, o sea, de los 11, he terminado dos y estoy en la mitad del tercero ahorita. En el primero se llama Sprint Big Picture y el autor es Dustin Schultz. Y esto es una buena manera de comenzar a estudiar cualquier cosa en general, porque te explica en general todo lo que puede hacer con el framework, las diferentes partes que tiene, cómo todo está conectado y todo eso, ¿no? Es una súper introducción muy, muy superficial de todos los aspectos de Spring y dura más o menos 1 hora con 15 minutos. Después de ahí pasé al segundo, que es Spring Framework Creating Your First Spring Boot Application by Dan Bunker y dura 1 hora y 55. Este sí comenzó bien, 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 pero más o menos a la mitad me di cuenta de que me empezó a poner demasiadas terminología en las que yo no era familiar. Por ejemplo, hablaba pues de los famosos beans y JPAs y cómo están conectados, APIs REST, los controles, los models y cosas así, y notaciones en las que para nada conocer una persona que viene solamente de Java y después saltas a esto. El autor, no me parece que no debería estar en este sitio de Beginner. Y empezó pues así, pero lo terminé de ver todo como sea, seguí todo lo que él decía en el video y ya. Después he pasado a otro que se llama Spring Framework, Spring Fundamentals by Brian Hudson. Él es un poco más, Brian Hudson te explica un poco más los detalles, por qué usas y por qué no. El anterior no explicaba mucho. Entonces, al ver de que encontraba esos holes, dije, ahora, ¿cómo hago? Entonces, para buena suerte, Spring tiene una buena documentación y no está muy difícil de entender. Ellos tienen su documentación que la puedes encontrar ahí. Puedes googlear Spring Documentation y ahí te sale su documentación sobre las diferentes partes de Spring. Claro, comienzan con un overview, te explican sobre el core y ya después te explican sobre testing, data access, web service, web reactive y cosas así, ¿no? Entonces ahí vamos a aprender más de la terminología en la que hablaba. Entonces me di cuenta que no era muy versado en la terminología de Spring, entonces necesitaba familiarizarme con estos términos para tener un mejor entendimiento. Entonces de ahí pasé a leer la documentación y la documentación está me parece muy, muy bien escrita, muy, muy bien hecha, porque me ha, totalmente, hasta ahorita ya estoy más o menos ya casi en la mitad leyendo la documentación. ah, Te ayuda y te explica muy bien las diferentes partes de Spring Work, de Spring y cómo lo utilizas y las diferentes formas de declarar los métodos y por qué las cosas se hacen de una manera. Hay incluso para entrar a temas más avanzados ahí mismo. Vas a hacer, inmediatamente me puso así al día con la anotación de así como que la arroba configuration, la arroba bin, el arroba spring, el arroba depenso. Entonces todo eso, las gráficas son muy explícitas. Sobre todo algo fundamental cuando aprendas Spring Framework, va a ser el iOS no, el IOC container. Entonces entender eso es fundamental y las interfaces, ¿no?, que hay ahí, como que tienes Bean Factory y cómo utilizar todo esto. Pero más que todo, lo que también te da, lo que yo encontré, algo que me ayudó mucho, fue la sección donde te dice Design Philosophy, en la que te explica, ¿no?, por qué Spring está construida de la forma en que fue construida, por qué tiene estos atributos y por qué tiene otros atributos, qué hace
¿qué hace? ¿Cuál es la diferencia entre Spring y Spring Boot? Que son similares, pero no son, pero son diferentes. O sea, entonces básicamente entender la filosofía eh, te ayuda mucho a saber por qué las cosas están hechas así, de esta manera. Entonces, yo te diría si en realidad te encuentras así perdido un poco en Spring, como yo también me encontré hace un par de semanas atrás, que leer la documentación te va a caer muy bien, te va a ayudar a resolver esos problemas. Y ahorita estoy en esto. Y una vez que ya ahorita, más o menos ya como te dije, ya estoy en la mitad de la documentación, he pasado de nuevo a escuchar los videos de Pluralsight. Como te dije, estoy en la mitad del tercero y sin lugar a dudas me ha ayudado demasiado ya hacer cuando estás en un tema y no te pierdes en la terminología, ya te ayuda mucho más a entender de lo que se trata el, 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 el video o el curso, ¿no? Entonces eso es muy primordial. También otra cosa que no me quiero olvidar de decir es de los videos que puedes encontrar en YouTube. He encontrado un buen tutorial en YouTube. Déjame ver si lo puedo ver ahora. Pero es sobre este canal Eureka. Edure, ed- Educa. Ah, Edureka. Y el video en el que me ayudó se llama Spring Framework Tutorial. Es Spring Framework for Beginners with Examples Java Framework Edureka. Este video es de hace 2 años y sin lugar a dudas lo más valioso de este tutorial que está online, que está en YouTube, es de que en primer lugar te muestra cómo harías las cosas simplemente con Java y cómo las implementarías. Y después de eso, ellos utilizan Eclipse. En Eclipse te muestra cómo lo haces de la forma de Spring y ahí ves las diferencias de cómo se hace. Entonces eso te va a ayudar, eso para mí me ayuda bastante porque una vez ver cómo lo hacías tú de una forma como la que tú fuiste enseñado y después tener un sólido ejemplo sobre eso y después pasar a un ejemplo en Spring, entonces te ayuda mucho a hacer ese mapeo mental, ¿no? Entonces te va a ayudar mucho a, a entender. Entonces, y después de ver este video, pasé otra vez a Pluralsight y ahí en Pluralsight, ahí ahora sí, normal, todo tranquilo, he estado siguiendo los videos y sin ningún problema, todo se entiende, todo fluye. Entonces, eso es algo lo que les quería decir, que tal vez voy a estar dándoles eh, más actualizaciones sobre cómo estoy aprendiendo Spring, así por mí mismo. Y eso sería todo. No, tampoco no me quiero olvidar de que tú vas a decir, ¿por qué Spring es tan importante, no? Es que lo que pasa es de que cuando vas a ir al mundo laboral, no vas a programar solamente en Java, así puro. Tal vez lo hagas si es que estás haciendo desktop applications. Tal vez en ese ámbito sí, pero no en un ámbito en el que hagas otro tipo de programación en Java. Entonces las grandes compañías aquí utilizan mucho, si vas a leer las descripciones de trabajo, te van a decir, ok, sabes Java, y te dicen, at least, te dicen, así por lo menos Java 8. Y ya ahorita ya sabes de que ahorita Java 11 ya casi está por todo lado también. Entonces, es lo que te van a pedir. Entonces, aprender Spring es muy útil. Y creo que Spring, por ejemplo, no creo que no te lo enseñen en un programa de Computer Science. Entonces, es algo que básicamente que vas a tener que aprenderlo por tu cuenta. Vas a tener que hacer mucha investigación, tal vez ver videos, tutoriales y todo eso. Y, por ejemplo, ojalá de que consideres ir a Pluralsight. Ahí he encontrado que
está buena la información que te dan ahí, y también la documentación es totalmente gratis y la puedes empezar a verla ahí. Por otro lado, tampoco o sea, no te sientas mal si es que encuentras un tutorial en el que utilizan IntelliJ, que es un editor para escribir programas en Java, o Eclipse. Yo vengo del background de Eclipse porque es lo que me hicieron instalar cuando estaba aprendiendo Java. Y después IntelliJ, no es tan difícil, no es tan complicado. Al comienzo es un poco de choque, pero ya después ya te vas a dar cuenta de que IntelliJ también es prácticamente lo mismo que Eclipse. Entonces, vuélvete versátil, ah, no hagas de que el editor te bote de un o sea, no hagas que el editor te limite, que no, que es lo de menos. Lo que importa es que entiendas los fundamentos y los conceptos y cómo utilizar las herramientas que te ofrece Spring. Entonces, si no, si por algún motivo te encuentras perdido en lo que es el editor, ah, paras ahí lo que estás haciendo y ponte a investigar un poco sobre el editor, cómo prácticamente comenzar a utilizar sus funcionalidades básicas. Eso es lo que te aconsejaría. Y sigue así. Por ejemplo, en Pluralsight los ejemplos están en IntelliJ. Y acá en Edureka, en YouTube, me he dado cuenta de que están en Eclipse. Entonces, si en realidad te vas a aferrar a un editor, te vas a perder mucho, te vas a perder casi de muchas cosas que puedes estar aprendiendo, ¿no? Entonces, te conviene, te conviene eso. Otro consejo que te puedo dar cuando estás escuchando así tutoriales en YouTube, am, es que pongas el video más rápido. Por ejemplo, yo lo pongo a 1.5, a 1.25. Lo escucho así. No escribo nada, solamente escucho lo que está haciendo. Ese es hago así como un paso así general. Escucho todo el video y después vuelvo a escucharlo ya en su velocidad normal y ya siguiendo los ejemplos con teclado. Entonces, primero yo te aconsejaría que agarres un feel de que de qué trata el video, a ver si es un buen video o no. Y después, una vez que digas, ok, este video sí me puede ayudar, ahí sí le pones mucho más atención. Eso te va a ayudar, eso te va a ayudar demasiado. A mí me ha ayudado, he encontrado que es un buen hack. Y bueno, con eso quisiera ya concluir este podcast en el que les voy a estar actualizando más sobre cómo va mi viaje en aprender Spring. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado este día, tarde, noche, lo que sea donde están ustedes. Y nos vemos hasta la próxima.